Y yo no, pues, no lo sabía. Es que estaba, los israelitas y ¿cómo es? El pueblo de Judá, ¿verdad? Ellos fueron separados y fueron llevados a distintos lugares. Uno fue a Egipto y otro fue a Babilonia. Y cuando regresó Zorobabel con los que estaban en Babilonia, y después vinieron los que estaban cautivos en Egipto. Y cada quien representa en alguna manera digamos, la situación en la cual estuvo el pueblo de Israel, porque fueron ellos cautivos, fueron hechos esclavos o los sometieron a la esclavitud. Y al final narra el hermano ahí que nosotros estamos en la misma situación. La condición de la iglesia es, digamos, una cosa semejante al pasado, pues, porque está también, por un lado, usurpada, por otro lado está el mundo y está el mundo que, digamos, que absorbe, por otro lado, la religión que es el opositor. Entonces, hay una similitud en esto. Entonces, él dice que no debemos estimar como poca cosa donde estamos, porque es el pueblo escogido. Y de la misma manera, habla de Israel, pero yo tengo una duda porque habla de 1967. No sé qué sucedió en 1967, porque el pueblo de Israel fue establecido en 1948. Eso fue cuando la ONU le dio, y a través de García Granados, que era guatemalteco, le dio la tierra, nuevamente le asignó la tierra prometida a Israel. Pero no sé por qué menciona 1967 ahí, hermanos. Tengo mis dudas ahí. Menciona la guerra de los 6 días, cuando en ese año fue la guerra de los 6 días, cuando Jerusalén fue de vuelta, tal cual, ¿verdad? Porque Sí, aunque Israel estaba reconocido, no sí, tenía soberanía o autoridad sobre Israel. sí. Gracias, hermano. Amén. Excelente, sí. Igual, si hay más preguntas o algo, pues buscamos aquí cómo corresponder Sí, o sí. cómo colaborarnos, pero está interesante esto. Así que sigamos, hermano. Sí, hermano. Sí, hermanos, este estudio de vida nos empieza mostrando parte de la historia del pueblo de Israel y empieza hablando de pues la manera que Dios en la eternidad pasada empezó a planear, ¿verdad? Y pasa por la historia de Abraham, cuando Abraham tuvo un hijo y luego pues ese hijo tuvo dos hijos más que fueron divididos en el pueblo de Israel, que al final estuvieron cautivos en Egipto, ¿verdad? Y de ahí se convirtieron en más de 2 millones de personas, ¿verdad? Pero ellos fueron maltratados, fueron esclavizados y Dios los liberó. Cuando salieron de la tierra de Egipto, pues el Señor les prometió que los iba a introducir en la buena tierra. Y esa promesa, pues Dios la cumplió a través de la historia. Sin embargo, Israel no fue fiel, ¿verdad? Sino que lo que hizo Israel es que se dividió entre el reino de Judá y entre el reino de Israel, ¿verdad? Y entonces aquí especificaba que el reino de Israel cayó en apostasía, ¿verdad? Porque abandonó a Dios y estableció otros centros de adoración, además del centro único, el cual estaba en Jerusalén. Entonces era muy importante para Dios el que ellos se mantuvieran en el centro. Sin embargo, ellos se salieron de ese centro. Y también habla acá que finalmente los asirios capturaron el reino de Israel y más tarde el reino de Judá fue capturado por los babilonios. Y durante esa época la ciudad de Jerusalén fue capturada y no fue devuelta a Israel sino hasta el año de 1967, que es la fecha que estaba hablando ustedes de la guerra de los 6 días, donde varios pueblos o ciudades árabes se juntaron en contra de Israel. Y pues la historia nos dice que Dios defendió a Israel, ¿verdad? Y siendo un ejército tan pequeño, pues pudo triunfar en esa guerra de los 6 días, ¿verdad? Pero el hermano nos muestra acá realmente cómo es que Dios es el que permite todo este escenario.
al final de toda la historia de Israel, nosotros podríamos decir que pareciera ser que Dios no está haciendo nada. Y el hermano hace una analogía porque nos dice que a veces nosotros nos sentimos así, como Dios donde estaba en ese momento. Pero me gusta mucho porque dice que Dios tenía todo bajo su control y que Él permitió ese cautiverio debido a la rebeldía del pueblo de Israel. Y una cosa por la cual permitió eso también fue porque Israel abandonó el centro de Jerusalén y se desvió a la apostasía. Entonces, en este capítulo nos muestra la manera que Dios actuó, ¿verdad? Porque a pesar de que Israel fue cautivo, ¿verdad? Y que fue derribado, pero Él les prometió algo y les prometió que ese cautiverio no iba a durar para siempre, ¿verdad? Y en la analogía yo de veras estoy muy impresionado porque dice aquí que nosotros cuando fracasamos, ¿verdad? Cuando fracasamos, el Señor, pues de alguna manera nosotros llegamos a estar cautivos. Sin embargo, en este fracaso dice que cuando nosotros nos arrepentimos, entonces Él puede liberarnos de ese cautiverio. Y de veras estoy muy contento porque nunca había comprendido esto, pero dice que cuando nos arrepentimos, el Señor nos da la salida del cautiverio. La promesa del Señor es maravillosa porque definitivamente Él no dejó al pueblo cautivo por todo el tiempo, sino que Él los liberó, ¿verdad? Y eso me gusta mucho, ¿verdad? Dios hizo una obra completa con el pueblo de Israel, ¿verdad? A liberarlos. En esta parte también nos explica cómo es que, por ejemplo, el libro de Esdras nos lleva a ver cómo el templo iba a ser reconstruido, mientras que Nehemías nos explica o gira su historia en torno a la reparación o a la reconstrucción de la ciudad. Y en el caso del libro de Esther nos muestra al Dios que se esconde, que está encubierto, ¿verdad? Entonces Dios no hace nada de manera que Él como que quisiera fama, sino que todo lo hace encubiertamente. La situación mundial que hoy vemos pareciera ser que, pues, pareciera ser como que el Señor no está haciendo nada o no está ahí. Sin embargo, Él siempre está detrás de la escena y lo que Dios desea hoy es liberar del cautiverio a todo su pueblo, pero empieza por su casa. Y hay algo que también me gustó mucho, ¿verdad? Que dice acá que realmente nosotros debemos de sentirnos privilegiados porque o sea, hay muchos cristianos, pero pocos pueden ver primero la situación mundial, la situación del cristianismo y la situación de Dios. O sea, eso es algo que es impresionante porque, digamos, yo puedo en mi espíritu apreciar cuál es la situación mundial, o sea, hacia dónde va este mundo. También puedo ver en mi espíritu cómo está el cristianismo de degradado y puedo ver en mi espíritu quién es Dios. Entonces, eso es algo maravilloso, es algo que nosotros debemos de apreciar. Y pues al final, el hermano, hay algo que dice acá, dice que todo esto no va a depender de lo político ni de los jefes de Estado, sino que es Dios el que está detrás de todo. Él está gobernando y Él de alguna manera está llevando a cabo su propósito. Entonces no debemos de tener miedo, ¿verdad? No tenemos que tener nosotros como estar como que a la expectativa de que, ¿y ahora qué nos va a pasar? El Señor nos va a liberar completamente del cautiverio y lo está haciendo a través de todas las circunstancias. Entonces, esto es maravilloso. Alabado sea el Señor, estoy muy contento porque este mensaje nos muestra cómo el Señor nos quiere sacar de este cautiverio, ¿verdad? En el cual nosotros estamos, y dice que si nosotros nos arrepentimos, eso propiciará una restauración. Y realmente nosotros necesitamos ser restaurados, ¿verdad? Necesitamos ser restaurados a nuestra condición normal, ¿verdad? Que es el Dios hombre y la vida de la iglesia completa, ¿verdad? Amén. No se me quedó mucho el ciclo que jugaba, pero me impresionaron dos puntos de este mensaje, y es el primero, el regreso del cautiverio, ¿verdad? Que representa a un Dios que se encubre, que ha sido un título que se ha llevado a lo largo de esta lectura, ¿verdad? En el libro de Esther vemos a un Dios que se encubre, un Dios que actúa desde lo secreto. Y me impresiona mucho este aspecto del Señor porque es un aspecto que realmente en la Biblia está muy, muy implícito, está muy, muy fuerte, ¿verdad? O sea, lo vemos mucho. Sin embargo, no nos damos cuenta de este aspecto del Señor.
Es que siempre que el Señor actuaba, siempre que el Señor hacía algo, él lo hacía secretamente, porque el Señor no es alguien que le guste jactarse de lo que hace, ¿verdad? Pero cuando nosotros buscamos al Señor, creo que principalmente esto trata de cómo adaptarlo, la situación de Israel a nuestra vida diaria y de manera práctica, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros buscamos al Señor, muchas veces esperamos un Dios enorme, ¿verdad? Un Dios todopoderoso, un Dios que muestra sus grandes obras. A veces vivimos esperando milagros, vivimos esperando grandes cosas que el Señor haga por nosotros, incluso dentro de la iglesia, ¿verdad? A veces esperamos para poder predicar el evangelio, para poder pastorear a los jóvenes, esperamos grandes campañas, esperamos grandes grupos, esperamos grandes cosas, pero el Señor es un Dios que actúa desde lo secreto. El Señor es un Dios que siempre está ahí, aunque no lo veamos, y un Dios que actúa de una manera muy suave, ¿verdad? Eso me impresiona mucho el aspecto del Señor. También me gustó mucho cómo dice Israel, el pueblo escogido de Dios, tipifica a los creyentes neotestamentarios. Me impresionó mucho este aspecto con respecto al pueblo de Israel, porque nosotros somos de alguna manera este grupo de los creyentes neotestamentarios, entramos en ese grupo, ¿verdad? Entonces, la iglesia como tal es tipificada por el pueblo de Israel, que fue escogido por el Señor para cumplir su propósito, ¿verdad? Pero esto muchas veces la iglesia es usurpada y también es cautivada. Nosotros diariamente vivimos luchando, ¿verdad? Por eso lo relacionaba mucho, esta lectura la relacionaba mucho también con el libro de Mateo, porque nos muestra primero al Señor siendo tentado, ¿verdad? Cómo Satanás necesitaba cautivar al Señor, y él de la misma manera, Satanás necesita cautivarnos a nosotros, pero hay algo que es aún más peligroso que Satanás, ¿verdad? Nosotros vivimos culpando y creyendo que Satanás es nuestro mayor problema, pero nuestros dos mayores problemas son las riquezas y el yo. Eso realmente es lo que nos enreda, ¿verdad? Creemos que es algo más, pero hay algo que no podemos de alguna manera evitar, y es que somos muy débiles por nosotros mismos, y eso no lo podemos evitar. Por eso es que nuestro yo y las riquezas son nuestro mayor problema, porque son cosas que están de alguna manera dentro de nosotros y no podemos verlas. Es fácil luchar contra algo que podemos ver y creemos que podemos vencer, pero es muy difícil luchar en contra de algo que no podemos ver. Entonces, el yo y las riquezas es algo que nos cuesta mucho ver. Nos es muy difícil porque son cosas que creemos que forman parte de nosotros, ¿verdad? Nosotros dependemos del dinero. Creemos que vivimos añorando tener riquezas, vivimos esperando que obtener algo para poder sobrevivir. Creemos que sin el dinero no podemos sobrevivir, pero el Señor es un Dios que quiere recobrar las cosas. Y así como en estos libros el Señor trajo de vuelta al pueblo de Israel del cautiverio, el Señor anhela sacarnos a nosotros de este cautiverio. Necesitamos ser aquellos que buscan a este Dios en lo secreto, pero también que son liberados del cautiverio. Estas lecciones que hemos estado escuchando. Amén, por ese Dios maravilloso. Amén, que antes tuvo a bien planear para nosotros. Prometió. Qué palabras maravillosas que Dios pone en me siento gozosa. Y agradezco a Dios porque esta palabra ha sido dada para nosotros. Amén. Entonces, creo que el Señor tuvo planes, y el plan es que hubiera una iglesia, una esposa para Él,
Y vemos como qué maravilloso es ver que Él desde la antigüedad tuvo el propósito de darnos esa tierra que Él prometió, no solo a los israelitas, sino que a nosotros también. Pero podemos ver todo el proceso que ha habido desde ese tiempo hasta hoy. Y hoy, pues, gracias al Señor, ¿verdad? Hay una iglesia, una esposa que Él espera, ¿verdad? Pero de veras es como decía Ángel, y de veras que es algo rico, algo que podemos disfrutar. Y de veras, hermano, yo me gozo por esta palabra maravillosa que el Señor tuvo en esta tarde para nosotros, ¿verdad? Y el propósito que Él tuvo para nosotros también, ¿verdad? Entonces, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él tiene planes. Y esos planes somos nosotros también, alcanzamos nosotros aún, ¿verdad? A pesar de que no lo vimos, pero alcanzamos las promesas de Él. Y esto es glorioso, hermanos. Amén. Bien, hermanos, pues a pesar de que es un mensaje corto, eh, o al menos se sintió corto, pero sí no es tan corto. Hay bastantes cosas que cubrió el hermano. Primero la historia de Israel, desde Abraham hasta 1967 en la Guerra de los 6 días, es un tiempo bastante largo. Una de las cosas que me llamó la atención fue cómo en el caso del pueblo de esa franja de tiempo, cuando a Israel se le fue dada la ley, me llamó la atención porque no menciona los 10 mandamientos tal cual, pero menciona ahí parafraseado, Dios no quería que el hombre o que su pueblo robara, no quería que deseara, entonces se dieron cuenta ahí a medida que leíamos esas frases, estaba aludiendo a cada uno de los 10 mandamientos. Pero el enfoque que dio era que cada uno de estos mandamientos, manifestado como una característica que empezó diciendo que Dios quería que todo el pueblo fuera un pueblo de profetas, decía aquí que era la manera en que Dios anhelaba en que el pueblo viviera. Cuando le dio cada uno de estos mandamientos, daba cada una daba en realidad características de alguien que vive de acuerdo al reino de Dios, y fue lo que mencionó ahí en esa parte, y me llamó mucho la atención, porque hablando de eso, dice, eso es lo que Dios quiere para la iglesia hoy. Entonces sí, pues toma un montón de ejemplos y un montón de puntos que creo que por cuestiones de tiempo, y creo que pues es mucha información, no podríamos mencionar en otros 6 minutos apenas que nos quedan, pero fue lo que más me llamó la atención, ¿verdad? Esto que mencionaba el hermano como un anhelo de Dios que nos muestra aquí. Y por supuesto, todo lo que más, los otros detalles que compartieron los hermanos y las hermanas han sido muy iluminadores en esta lectura, de verdad, que al leer este libro no me imaginaba esta introducción tan puntual y tan maravillosa en cuanto al entendimiento de esta historia del pueblo de Israel. Pues sería lo que quisiera mencionar, y no sé si hay alguien más que quisiera mencionar algo apenas. Solamente que aquí habla acerca también de la condición de 3 unidades, y el hermano nos dice que debemos de conocer estas 3 situaciones. Lo primero que debemos de conocer es la condición del mundo, debemos de saber, no podemos quedarnos como con el efecto estupefaciente, ¿va? De que no sabemos y no conocemos el mundo, sino que debemos de conocer el mundo desde un plano espiritual. O sea, nosotros debemos de estar en nuestro espíritu y saber qué está pasando con el mundo y cómo va a terminar el mundo.
pero también debemos de conocer el cristianismo actual, que prácticamente nos puede llegar a enredar y ser parte completamente de él, ¿verdad? Y también tenemos que conocer nuestra propia condición. Debemos de ir al Señor y que Él nos examine en cuanto a su recobro, ¿verdad? Porque no solamente son las reuniones y ya nosotros podemos decir somos de recobro, sino que realmente tiene que ver con la verdadera condición de nuestro corazón y de verdad el crecimiento intrínseco que vamos ganando cada día. Entonces, aquí el hermano habla que los imperios mundanos son los usurpadores y el cristianismo es nuestro opositor. O sea, nosotros a veces miramos como que, bueno, ahí están los lugares y las personas se reúnen y hay que amarlos, y sí hay que amarlos, ¿verdad? Pero el hermano aquí dice que ellos son nuestro opositor. O sea, hay algo que se está hablando erróneo en el cristianismo, hay un hablar erróneo, inclusive hay una cosa fea del mundo que se mueve en la mezcla del cristianismo, ¿verdad? Entonces el cristianismo no es una situación fácil, sino que es muy compleja y yo diría que de verdad hay muchas cosas que pues ya no son ni el centro, ¿verdad? Sino que ahí hay mucha apostasía, ¿verdad? Entonces necesitamos tener como cuidado y conocer, ¿verdad? Todo esto, pero también dice que nosotros en el recuerdo del Señor no debemos de considerarnos poca cosa, sino que debemos, yo diría como Pablo oró, ¿verdad? Debemos de orar por un espíritu, que el Señor nos dé un espíritu de revelación, ¿verdad? Para conocerlo a Él, para estar preparados de alguna manera, ¿verdad? Y saber qué es lo que Dios quiere. Esa semana del matutino nos habla un poco de eso, ¿verdad? Y lo que se espera de nosotros, ¿verdad? Se espera que no nos quedemos como simples cristianos, sino que vayamos en pos de ser vencedores y que apreciemos esto, ¿verdad? Porque el hermano decía ahí, usted no debe de considerar que usted pues quiere ser un vencedor para librarse del milenio o de sufrir y el lloro de sufrir, sino que usted debería de ser un vencedor porque usted comprende el propósito de Dios, porque usted ama el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, eso me impresionó, ¿verdad? Debemos de conocer la situación, debemos de considerar nuestra propia situación y definitivamente debemos de considerar que lo que el Señor nos ha dado no es poca cosa, es algo muy valioso, ¿verdad? A veces no lo valoramos, ¿verdad? Y pensamos que, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Y no es así. Las verdades, aún en el recurso del Señor, las verdades que en cada conferencia se dan, ¿verdad? Todos los diamantes que los hermanos nos dejaron, eso debemos de apreciarlo. Entonces, alabado sea el Señor que hoy, pues hay tres cosas que debemos de conocer. Amén. Todavía quedan unos minutos. Si algo recordaron y algo pueden compartir más, pues está bien. Podemos volver a abrir el micrófono, podemos compartirlo. Excelente. Todavía nos quedan unos, ¿qué? 11 minutos. Amén. Pues en lo que alguien se anima a compartir, o si no, todavía tenemos estos minutos adicionales, solo recordarles también la lectura de Mateo. Hoy, ¿qué es? Miércoles, es el tercer día de lectura. Pues si no lo ha leído, puede leerlo. Igual tenemos el fin de semana para ponernos al día, pero anímese a leer, a comer. La palabra del Señor es espíritu y es vida, y cuando la leemos, le comemos también. Leamos orando, leamos con oración, y en un poco de tiempo vamos a empezar a ver el resultado. Amén. Entonces todavía tenemos esos minutos. Yo no quisiera, pues, sino que ver que saquemos algo más de lo que podamos tener. Amén, hermano.
algo sobre Mateo 3:10 que estaba yo leyendo. Hay una parte, precisamente eso, esto es lo que a mí me gustó del 3:10, donde dice que hasta puesta el hacha, dice, a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, dice. Amén, pues porque en verdad mucho nos enfocamos, ¿verdad?, en otras cosas materiales y no nos enfocamos pues en lo que es, ¿verdad?, en la divinidad de Dios, pues lo que Él nos da prácticamente, ¿verdad?, para seguirlo a Él. Pero esta es una parte, como les digo, lo de Mateo 10 que me gustó. Entonces prácticamente está el hacha ahí para que me corten a mí la cabeza porque yo no estoy bien. ¿Verdad? Entonces, en Mateo 3:16 también otra parte que me gustó donde dice, pero Jesús respondió y dijo, permítanlo por ahora, pues conviene que cumplamos todo así, toda justicia. Y entonces se lo permitió, dice, amén, pues porque ahí se cumple pues todo lo que Dios pues vino pues prácticamente, ¿verdad?, a dar su vida por nosotros, ¿verdad? Porque después de ahí pues ya se le abrieron los cielos, se le abrió todo pues a Dios Padre para que ascendiera pues, ¿verdad? Después de que nosotros, después de que Él pues haya pagado los pecados por nosotros. Y en Mateo 5:45, de otra parte que me gustó, dice, para que seas hijos de vuestro Padre si están en los cielos y así, y hace salir el sol, dice, sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos y injustos, dice también, pues amén, pues por ese Dios justo que tenemos, pues, que Él no anda, ¿verdad?, apartándonos a pesar de que nosotros tal vez no nos portamos bien, ¿verdad? No seguimos lo que Dios dice, ¿verdad? Pero amén por ese Padre que tenemos, pues que Él es justo, pues ante todo, seamos malos, seamos buenos, seamos delincuentes, seamos por lo que fuéramos, pues Él da todo parejo para cada uno de sus hijos. Hermano, gracias por compartir. Bueno, nos quedan todavía unos minutitos y en lo que si alguien más se anima, pues ahí abre su micrófono y nos dice, pero pues aquí está en lo que estábamos compartiendo y hice el PDF, ya está en el grupo, el PDF de este mensaje, para que si quieren alguien repasarlo o como sea, ahí está ya disponible. Pero me llamó la atención ahora esto porque esta parte acerca de un repaso de Israel, miren desde dónde va. Después, el hermano aquí menciona a partir de la confusión de Babel. Escogió a Abraham lo llamó, invirtió muchos años en adiestrarlo, pero miren hasta dónde va el alcance. Abraham tuvo a Isaac, luego Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, y de Jacob pues tuvo los 12 hijos que llegaron a ser las 12 tribus del pueblo de Israel. Pero a este Abraham dice que Dios lo llamó. Pero miren cómo empezó. Ahí sí que son como que varios ciclos o varias vueltas de esto, ¿verdad? Porque después de que Dios llamó a Abraham, Abraham fue el primer de los elegidos de Dios que entró a la buena tierra. De hecho, pues él llegó a la tierra prometida y anduvo ahí todo este tiempo. Pero ya después que Abraham llegó a ser, a través de sus generaciones, Israel, se recuerdan en la historia de José, todo ese pueblo se fue a Egipto. Pero ¿qué fue lo que pasó al irse? Es decir, cuando ellos se movieron de la buena tierra, abandonaron a la buena tierra. Miren la figura y lo que significa esto. Abandonaron la buena tierra y se fueron a meter a Egipto. Y en Egipto, ¿qué fue lo que pasó? Ahí fueron usurpados, esclavizados y aún afligidos por Faraón. Pero después de todo esto, otra vez hay esa salida, ¿verdad? Abraham salió de Ur, si no estoy mal, y luego Israel ahora saliendo de Egipto, ¿verdad? De vuelta a la buena tierra, al monte Sinaí, donde Dios iba a entrenarlos y darle su pacto, su testamento, ¿verdad?
Pero miren lo que hacen ahora. Dice, entrando a la tierra, Dios les ordena que maten a todo mundo, ¿verdad? Que es esto, es algo sangriento, que destruyeran todos los ídolos y todo lo relacionado con estos ídolos. Pero Josué, en vez de hacer esto, permitió que algunos de estos cananitas siguieran habitando en la tierra. Pero en el monte Dios les había dicho a ellos la manera en que ellos debían vivir, en la manera que ellos debían relacionarse aún entre ellos. Y como les mencionaba hace ratitos en el asunto de los mandamientos, el deseo de Dios era que se amaran unos a otros, que no cometieran asesinatos, adulterios o robos, ni que mintieran, ni codiciaran, e incluso devolver cosas perdidas a sus dueños, dice acá. Esto, dice, representa una vida celestial practicada por un pueblo terrenal. A esto podríamos llamarles el reino de Dios. Y fue lo que me llamó la atención. Ahora, aquí está algo que concluye esto. Bueno, tengo aquí un mensaje también que compartirles. Ahorita se los voy a leer. Termino con esto. Tengo aquí todavía unos minutitos. Pero miren lo que hizo Israel. Una vez que entró en la buena tierra, Israel no fue fiel. Se dividieron y por eso de esa cuenta está Judá y está Israel. De hecho, Israel abandonó a Dios y estableció otros centros de adoración. Aún más tarde el reino de Judá fue capturado por los babilonios y Jerusalén fue capturada y fue devuelta hasta 1967. Entonces, eso nos da un panorama bien grande de lo que sucedió ahí y nos da la entrada a lo demás. Linda nos escribe, yo disfruté de Mateo 4:4, que habla no solo del pan, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesús tomó la palabra de Dios como su alimento. ¡Wow! La palabra era su pan y en su humanidad fue construido con el aliento de Dios. Dice el versículo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este versículo vemos también que la palabra es el mismo aliento de Dios. Alabado sea el Señor por este versículo y que el Señor nos anime a ir a la palabra como nuestro alimento y que cada día seamos infundidos con su alimento. Amén. Bueno, mis hermanos y hermanas, creo que, como decía Jorge Mario, creo que hemos llegado al final de este programa. Entonces, no sé si todavía hay alguien más que quisiera decir algo ya al final o recoger la ofrenda. Yo voy a recoger la ofrenda. Ahí está la hermana, no va a recoger la ofrenda. Y Sephora parece que levantó la mano también, dice. ¿O no? Ah, no, es el mouse. No, yo solo quiero que me saquen de una duda. Yo he estado leyendo, voy por el libro de Primera de Reyes, porque he estado leyendo el Antiguo Testamento, pero voy por el Primera de Reyes. Esdras habla del cautiverio, pero como decía usted, aquí se dividieron cuando Salomón desobedeció a Dios. Ellos fueron otra vez cautivos. Cuando llegaron a Esdras, como ahí dice, fueron liberados. ¿Me entendió? O viene de ahí porque como ahí dice que ahí fue donde se dividieron con Salomón, ¿va? Hubo dos divisiones, ¿verdad? La de Israel y de Judá. ¿Verdad? Y entonces esto es lo mismo que llega a Esdras. Sí, digamos, primero y segundo de Reyes, está primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, y luego nos pasamos a Esdras, ya están cautivos, pero sí, es justamente por ahí, ¿verdad? Que esto se va degradando, acabando, entonces, sí, yo creo que realmente nosotros debimos haber empezado por ahí, pero escogimos un libro para empezar el estudio de vida, un libro pequeño, por eso escogimos Esther, entonces vamos como de retroceso, pero sí es una buena pregunta. Tal vez vamos a echarnos un repasón de todos los reyes para ver dónde nos ubicamos históricamente, pero por ahí va la cosa, hermano. Sí, yo solo quería saber eso, ¿va? Porque como le digo, yo estaba leyendo las notas, ¿verdad? Y entonces como aquí en Esdras también habla, ¿verdad? Del cautiverio y de que ellos fueron liberados.
porque según veo yo aquí en Reyes, que ellos abandonaron a Dios, como dice aquí en Esdras, ¿verdad? Cuando Salomón pecó, fue cuando ellos empezaron la división. Fue ahí donde empezó la división. ¿Con Salomón, dice usted? ¿Sí? Pues Porque mire, ahí Salomón como ahí dice que Salomón pecó, ¿verdad? Y entonces fue cuando ahí habla, ¿verdad? De que le voy a leer lo que vi en la nota, ¿verdad? Porque yo estaba con esa duda ahorita, porque dije yo, quiero salir de esa duda, ¿va? Porque Salomón cuando él, ay Dios, puede ser un lugar equivale a un lugar con elevación, porque, a ver, sí, porque les voy a leer aquí, dice la muerte de Salomón ocurrió en medio de lúgubres desilusiones, su gloria decayó como la flor de la hierba. Su espléndida carrera llegó a convertirse en vanidad de vanidades, como él había predicado. Sin embargo, lo hecho por Dios a través de él como tipo de Cristo permanece para siempre. Pero dice, las 12 tribus de Israel proveían para la necesidad. Ay, no fue aquí. Aquí el fracaso de Salomón ante esta tentación satánica fue mucho mayor que el de su padre. Eso hizo que sus descendientes perdieran más del 90% de su reino y que el pueblo de los elegidos de Dios sufriera división y confusión durante muchas generaciones. A la postre ellos perdieron la tierra dada por Dios y fueron llevados al cautiverio a tierras extranjeras. La nación de Israel continúa sufriendo a causa del fracaso de Salomón. Esto debe de servirnos de advertencia y voz de alarma. Y eso es lo que quería saber, va, que si desde ahí se llevaron cautivos o esto ya viene desde antes. no, despuesito de esto, porque la división del reino en Israel y Judá se dio con el hijo de Salomón, Roboam, pero Sí. a partir de ahí es que se divide y luego posteriormente, o sea, después de esta división, ya que queda fragmentado Israel y Judá, es que son llevados cautivos. Ya. Vale. Sí, eso es lo que quería saber, porque como ahorita que estábamos leyendo Esdras y como le digo yo, está aquí en Primera Reyes, entonces dije, quiero saber si esa era, como ahí dice la primera y la segunda liberación, va, que ellos retornaron. Sí, eso también es un buen detalle, porque el primer regreso se dio con un sacerdote que se llamaba Zorobabel. Sí. Pero ese no fue tan exitoso, ese regreso, sino el Sí. se dio bajo el mandato o el liderazgo de Esdras, ¿verdad? Que era un sacerdote y escriba. Eso quería salir del... Excelente, aprendimos todos algo y armamos un poco mejor el cuadro. Gracias, hermana. Amén. Amén. Amén.